el proceso salud-enfermedad, ¿verdad? ¿Cómo nos enfermamos? ¿Cuál es la diferencia entre estar saludable o no estarlo o estar enfermo? ¿Sí? Entonces, los objetivos de nuestra clase: conocer las diferentes concepciones de salud y de enfermedad, relacionar el concepto de salud y enfermedad con la triada ecológica, ¿verdad? Y la cadena de transmisión, que no la vamos a ver profundamente porque eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero también como manera introductoria, ¿verdad? Entonces, veamos. Fíjense que la salud, ¿sí? ¿Cómo estoy yo de sano? Siempre ha sido la preocupación en el mundo o de toda la humanidad, ¿sí? Si no, no hubiera médicos, no hubieran nutricionistas, no hubieran personal de salud. De hecho, en relación a ustedes, que si el ejercicio, que si la alimentación, una alimentación adecuada y balanceada, el premio de eso es que conservar nuestra salud, ¿verdad? ¿O me equivoco? Pero en sí, definir la salud en un concepto, ¿verdad? Es bastante difícil. Entonces, muchos médicos, instituciones, dan o hacen su definición sobre qué es lo que debería ser la salud, ¿verdad? Entonces, por eso se dice, o se vio que desde hace tiempo, hace mucho tiempo, la salud se hacía, una persona sana es aquella que no está enferma. Claro, pero no podemos escribir o hacer una definición formal o oficial comenzando con una negación, como decir no estar enfermo. ¿Sí me explico? Entonces, conforme todo lo que ustedes han estudiado y todo eso, yo sé que les han dado la definición, la que todos se lo pueden, de salud. Entonces, por favor, ¿quién me la podría decir? La de la OMS. Es toda aquella persona que se encuentra tanto física como mentalmente estable, por decirlo así, en vez de decir saludable, ¿verdad? Uh-huh. ¿Quién le ayuda a Milton? Y la ausencia de enfermedades en esta persona. Según lo que yo he leído, es un completo bienestar, como decía Milton, físico, mental y social, y no solo la ausencia de una infección o enfermedad. Así es, esa es la definición, ¿verdad? Es el completo bienestar físico, mental y social, y no la ausencia de una enfermedad. Pero el asunto es este. ¿Quién se puede decir que está completamente sano? ¿Quién puede decir que está bien mentalmente, físicamente o socialmente? ¿Verdad? Aquí entra, por ejemplo, la pirámide de Maslow, ¿sí? Que en la base están todas las necesidades básicas. Comer, bañarnos, respirar, ¿sí? Pero nosotros como seres humanos, cuando tenemos todas nuestras necesidades humanas satisfechas, pues surgen otras, ¿o no? ¿Verdad? Y no precisamente en ese orden, ¿verdad? Porque dejaríamos de ser humanos si no tenemos aspiraciones. Entonces, todas estas necesidades van cambiando, otras de estudios,
Ay, quiero salir de bachiller, va, saliste de bachiller. No, ahora quiero estudiar una carrera, va, estudiaste la carrera. Ahora quiero sacar un posgrado, sacaste el posgrado. Y después, ¿qué? Un PhD, va, ahí seguís, ¿verdad? O vámonos con las cosas materiales, ¿sí? Que sí, que vivo con mis papás, después que me voy a vivir solo, después que apartamento, y después que me regresé con mis papás porque me fue mal, bueno, como quieran, ¿sí? Pero nosotros como seres humanos siempre estamos cambiando y siempre estamos incluidos del medio externo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo realmente podemos decir que estamos completamente bien? A nivel físico, a nivel social, a nivel mental, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, puede decir, no sé, a mí no me duele nada, otro puede estar con dolor de cabeza, pero aquí estamos en la clase, ¿sí? Otro puede estar pensando, tengo que ir al súper, tengo que ir al gym, como dijo un compañero, ¿sí? Pero entonces ya está causando cierta molestia, ¿verdad? Entonces, ¿a qué es lo que quiero llegar? Que todas estas definiciones, ¿sí? Son un poco, se oyen bonitas, pero realmente a la práctica, si le vamos a la práctica, ven ustedes que dejan vacíos, ¿sí? Por eso se dice que es difícil poder definir o explicar el concepto de salud, ¿verdad? Fíjense que el derecho a salud surgió con la Revolución Francesa, allá por 1791, ¿verdad? Ahí eso dio inicio el derecho a la salud de la población. Pero vino la OMS en su carta fundacional y en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, allá por 1948, generalizó ese derecho, ¿verdad? ¿Para quiénes? Para todas las personas, digo, que todas las personas teníamos derecho a la salud, sin distinción de raza, religión, ideología política, condición económica o social. Bueno, ¿cómo ha ido evolucionando el concepto de salud a través del tiempo? ¿Sí? Pues no es que ya salieron y, o sea, vienen, acuérdense, en base a la observación, ¿verdad? O, o por las circunstancias vividas. Entonces, bien apareció René Descartes y dijo, él vino, dijo, mente sana en cuerpo sano, no sé si fue él. Bueno, pero él dijo, él apartó lo que es la mente y lo que es el cuerpo. Entonces él dijo que los médicos teníamos que concentrarnos en el cuerpo como una máquina, ¿verdad? Entonces prácticamente se basó que nos teníamos que fijar en la anatomía y en la fisiología del cuerpo, ¿verdad? Ya la cabeza, la mente es otra cosa. Entonces, él también se olvidó de las dimensiones psicológicas, sociales y las ambientales del proceso salud-enfermedad. Vino Bacon y él sí consolidó el carácter experimental, ¿sí? Ya empezó a experimentar, ¿verdad? Del conocimiento científico basado sobre teoremas físicos y matemáticos, ¿verdad? Se impone entonces el modelo hipotético deductivo, que es el único lenguaje de las investigaciones y que hasta actualmente todavía se utiliza, ¿verdad? Tenemos una metodología para hacer una investigación científica, por lo que parece que existía una lectura objetiva de la realidad, ¿verdad? Entonces, acuérdense, una observación, una investigación, perdón, sistemática. Vean que consideró que la ciencia partía de la observación de hechos.
y que de esa observación repetida de fenómenos comparables se extraía por inducción, ¿verdad?, de las leyes generales que gobiernan, y se parte de plantear una hipótesis que se puede analizar deductiva o inductivamente. De hecho, ustedes cuando hacemos investigación, ya van a ver ustedes investigación de cátedra, cuando se tengan ustedes que la tesis famosa y todo eso, y llevan también metodología de investigación. Parece que primero parte de una hipótesis, al final, en base al método deductivo, se comprueba o no se comprueba el hecho. Eso es lo que decía Rey, en otras palabras, ¿verdad? Ha habido innumerables logros desde el siglo XVII hasta el día de hoy, ¿verdad?, bajo la perspectiva siempre del proceso salud-enfermedad. Tenemos a Giovanni Borelli. Él dio la explicación de la función muscular, cómo funcionaban los músculos, ¿sí? William Harvey explicó la circulación sanguínea. Pasteur y Koch desarrollaron una nueva ciencia, la bioquímica. Surgiendo ellos, de ahí surgió la unicausalidad, ¿verdad? Él decía que entraba el microorganismo al cuerpo y eso producía la enfermedad. Entonces aquí se produjo una nueva taxonomía y una especialización de la medicina. La aparición de gran cantidad de medicamentos y vacunas para combatir las enfermedades infecciosas y las cirugías marcan el auge de la dependencia de la medicina. ¿De qué? De la alta tecnología, ¿verdad? Acuérdense que la tecnología va a la par de la medicina moderna y en su conjunto favorecen el aumento de la esperanza de vida. ¿Se acuerdan? Estábamos hablando en la clase anterior de la esperanza de vida al nacer. Bueno, con la utilización de nuevas tecnologías, conocimientos, nuevos medicamentos, nuevas técnicas, lo que hace es aumentar la esperanza de vida al nacer. De hecho, hay muchos países que su población es vieja, ¿sí? Porque el problema de estos países desarrollados es que han aumentado la esperanza de vida, ¿sí? Pero casi hay pocos nacimientos. ¿Por qué? Porque ya a los nuevos jóvenes no les interesa tener hijos, ¿verdad? O tienen uno por ahí, si acaso. ¿Y qué hacen? Emigran, ¿verdad? Emigran a las grandes ciudades. Entonces hay otras poblaciones que incluso hay pueblos que han quedado vacíos, ¿verdad? Si no, métanse un poquito en España e indaguen, que hay bastante pueblos vacíos, que por cierto ahorita lo están reactivando, ¿verdad? Que están invitando a familias que se vayan ahí, hasta pagan mucho para que se vayan familias con hijos pequeños para repoblar. Entonces, sí, hay una gran alta esperanza de vida por nacimientos bajos. Estoy hablando de otros países, pero nosotros no, y como que si les pagaran por tener hijos, nada que ver. Bueno, en el siglo XX se descubre la cadena de ADN y se forja así la investigación de la biología molecular. Bueno, hablando siempre de la concepción mecanicista, ¿verdad? Naturalista del proceso salud-enfermedad, se ha obtenido muchos logros en la mejora de salud del hombre, pero no es suficiente, ¿verdad?, para interpretar las interacciones que hay entre el cuerpo, ¿sí?, y la mente, ¿verdad?, como sistema complejo. Además, dificulta el diálogo entre las diferentes disciplinas, con lo cual se podría comprender mucho mejor todos los acontecimientos que le pasa al ser humano si se viera la salud en sus dimensiones, en varias dimensiones, en las biofisiológicas, psicológicas, socioambientales y espirituales, ¿verdad? El ser humano, acuérdense que no solo somos como una maquinita, sí, en parte, cómo funcionamos, pero nuestra salud responde al medio ambiente, a nuestra familia, como si tenemos salud mental o no. Si no, no existieran las enfermedades psicosomáticas, ¿verdad? Que de todos es bien conocido. Bueno,
En cuanto al concepto de salud, hay varias instituciones que dan su propio concepto de salud, ¿verdad? Entonces tenemos varias concepciones de salud, depende de la rama a la que participemos. Por ejemplo, está el diccionario de la Real Lengua Española, tenemos el concepto somático fisiológico, la concepción psíquica o psicológica, también está en lo político legal y en lo económico, ¿verdad? De la salud. Veamos cada uno de ellos. El diccionario de la Real Academia Española define la salud como el estado en el que un ser orgánico ejerce normalmente sus funciones. Como vean, es una definición bastante amplia y no se puede cuantificar. ¿Cómo sabemos realmente si está sano, si está enfermo ahorita? Puedo estar funcionando bien, pero me duele por allá la rodilla, qué sé yo. Entonces no se puede cuantificar. En cuanto al concepto somático fisiológico, dice que salud es el bienestar del cuerpo y del organismo físico y la enfermedad es el proceso que altera este bienestar. Ese es el concepto somático fisiológico. Ahora la concepción psíquica o psicológica, dicen que salud es que implica el conocimiento el reconocimiento de la estrecha interacción entre el cuerpo y psique, o el estado psicológico o mental, en el organismo humano, lo que lleva a no restringir las experiencias de salud a la salud orgánica, sino que únicamente las médicas, ¿verdad? Y la político legal dice que un bien general que interesa a todos, ¿verdad? Estamos hablando de la salud. Supone la protección por parte del Estado en aquellos casos en que la integridad del ser humano pueda verse en peligro, por lo que existe un consenso común universal que se reconoce en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También tenemos la concepción económica de salud, que dice que se impone en el mundo desarrollado debido a la importancia que la salud posee para la eficacia del factor humano en los procesos productivos a los que aporta un elemento único y costoso. En la situación actual, la relevancia de mantener la productividad humana, para lo cual es necesario contar con una buena salud. Acuérdense que si en una empresa se enferman un montón, o las personas que están ahí laborando, bueno, genera incapacidades, ¿verdad? Y eso a la larga representa costo, ¿verdad? Un costo económico a la empresa, ¿verdad? Bueno, en resumidas cuentas, entonces, la salud y enfermedad tiene diferentes grados de adaptación del hombre, ¿sí? Frente al medio. Depende también de los modelos y del estilo de vida que tengamos, y todo eso nos influye en la actividad del hombre como ser social. Fíjense que en cuanto a la salud, tiene dos características, que es multidimensional y también variable, ¿verdad? La multidimensionalidad depende del estado físico, psíquico, mental y social. Y la variabilidad depende del lugar, tiempo, de la cultura y de la religión. Aquí tienen las consideraciones o las condiciones que es para considerarse uno como saludable, ¿verdad? Tenemos que una condición en cuanto a la morfología, que no haya alteración de la estructura ajena al cuerpo. Función. Las funciones vitales expresadas en cifras valorativas refieren normalidad, o sea que estamos funcionando bien. El rendimiento vital, que no haya fatiga, sin daño aparente, que demande tu rol social. Y la conducta, ¿verdad? Que seas aceptado socialmente.
Bueno, tenemos también, hablando de salud y bienestar social, salud proviene del latín salus utis, en condiciones de superar una dificultad, salud, bienestar. Acuérdense, estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o invalidez y en armonía con el medio ambiente, ¿verdad? Esa es la última de la OMS. Pero vinieron y la reformularon y se dice que la salud es el grado en que una persona puede llevar a cabo sus aspiraciones, satisfacer sus necesidades y relacionarse adecuadamente con su medio ambiente, ¿verdad? Mi preferida es la de Moshe Feldenkrais en 1904, que dice que una persona sana es aquella que puede vivir sus sueños no confesados plenamente. ¿Qué dice la Carta de Ottawa en cuanto a la salud o su definición de salud? Dice que la salud es el resultado de los cuidados que uno se dispensa a sí mismo y a los demás, de la capacidad de tomar decisiones y controlar la propia vida y asegurar que la sociedad en la que uno viva ofrezca a todos sus miembros la posibilidad de gozar de un buen estado de salud. Bueno, resumiendo, les puse la definición de lo que es salud pública según Winslow en 1920. Es la ciencia y el arte de prevenir las enfermedades, prolongar la vida y la promoción de salud a través de los esfuerzos organizados y decisiones con conocimiento de la sociedad, las organizaciones públicas y privadas, comunidades e individuos. Bueno, ahí les puse varios tipos de concepciones de salud en base a disciplinas y conceptos de salud en base a instituciones, llámese o científicos, llámese OMS, lo que quieran. Tenemos que ver entonces también el otro lado de la moneda, ¿verdad? Que son las enfermedades. Pero, o lo que es enfermedad, acordándonos un poquito que la salud pública, por medio de la promoción de la salud, realiza intervenciones básicas. ¿Cuáles son esas intervenciones básicas? Bueno, precisamente la promoción de la salud, que ahí deriva el tratamiento, rehabilitación, prevención temprana, detección temprana y prevención. Bueno, ¿les quedó claro más o menos de lo que es salud? No es tan sencillo decir que uno está completamente saludable, ¿verdad? O alguien que quiera compartir una opinión. Bueno, entonces veamos el otro lado de la moneda. ¿Qué es enfermedad? Bueno, el término proviene del latín infirmitas, que significa falta de firmeza. Consiste en un proceso que acaece a un ser vivo y altera su estado normal de salud. Dice la OMS que enfermedad es alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. Y eso es cierto, o sea, cuando uno se enferma, en base a la historia natural de la enfermedad, podemos saber el comportamiento de esa enfermedad, ¿verdad? ¿En qué vamos a parar? Entonces ahí es donde uno como personal de salud actúa. ¿Cuáles son las características de la enfermedad? Bueno, la enfermedad tiene 3 elementos que dependen entre sí. Es multicausal, ¿verdad? Ya vimos que realmente la unicausalidad no existe, ¿verdad? Lo decimos para fines
fines prácticos, pero realmente es multicausal. Hay varios factores por los que yo me enfermo, ustedes no, y viceversa. Tiene diversos periodos de evolución, como todos lo sabemos, y no se desarrolla en el momento que la gente entre en contacto con el huésped. Por ejemplo, en mi consulta pude haber tenido contacto con el huésped ayer, ¿verdad? Pero yo ando saludable, me siento saludable. Posteriormente, vengo a reflejar los signos y síntomas, ¿verdad? Pero no quiere decir que cabalito en ese momento fue que entré en contacto con el huésped. No pudo haber sido varios días antes. O sea, dando tiempo que la gente se desarrolla en el huésped que somos nosotros, ¿sí? Entonces, aquí está el concepto de enfermedad. Fíjense que podemos ver, les he puesto aquí el ejemplo del iceberg. Perdón. En el iceberg, cuando lo vemos, solo se ve la puntita, ¿verdad? Se refleja, aquí va hacia un iceberg, pero no vemos, solo vemos lo de la superficie, ¿sí? No vemos realmente toda la base o todo lo que se involucra, como pueden ver aquí. Cuando hablamos de enfermedad, ¿sí? Se puede dividir en potencial, latente, silente y sintomática. Cuando decimos potencial, es la capacidad de un microorganismo de poder enfermar a una persona, a un ser humano. Viene y entra en contacto. Aquí entramos en contacto. Entonces, aquí se está desarrollando, entran los microorganismos, empiezan a invadir nuestro cuerpo, por decirlo de alguna manera, se van al órgano blanco, ¿sí? Y para mientras nosotros aparentamos salud, ¿verdad? No nos aparece nada. Llega un punto en que podemos andar transmitiendo la enfermedad sin nosotros darnos cuenta o desarrollar realmente los signos y síntomas. Hasta que llega un punto en que se desborda, ¿verdad? Nuestro cuerpo, entonces ya empezamos a producir síntomas. Entonces ya eso es ya lo visible, ¿sí? Lo visible para el médico. Y realmente el paciente llega ya cuando está sintomático. Claro, para nosotros sería más difícil que nos llegue potencial, ¿verdad? El paciente en su fase potencial, porque realmente, ¿cómo sabemos? Nosotros nos basamos en los signos y los síntomas, ¿verdad? Vean el dichoso COVID que estamos ahorita, ¿verdad? Hay pacientes que andan la enfermedad, ¿sí? Y la están contagiando a otras personas y no saben que están enfermos, o me equivoco. Entonces la enfermedad está silente, ¿verdad? Por eso hablan de portador asintomático. ¿Sí? Puedes decir, no, si yo no tengo tos ni nada, ¿sí? Pero tu enfermedad puede estar ya sea latente o silente. Si está silente es que puede ser contagiarla a otras personas, ¿sí? Pero tú en esa andas sin sintomatología, ¿sí? Ahí depende de todos los factores, genética, cómo está tu sistema inmune. Por eso ahora es tan importante mejorar el sistema inmune. Ya sabemos que la vitamina C y el zinc para eso sirve, para mejorar ese sistema, ¿sí? Entonces, cuando ya vemos la enfermedad sintomática, ¿verdad? Ya se producen signos y síntomas, pero ya pasamos todos estos estadios. ¿Les quedó claro aquí? Sí, doctora. Bueno,
Aquí pueden ver ustedes gráficamente, ¿verdad? La normalidad y el estado de salud. La normalidad, esto es solo para una idea, ¿verdad? Te mantenés normal, normalmente biológico, cuando tenemos un límite mínimo o límite máximo. Ahí entran tus defensas, tu alimentación, tus determinantes de la salud, ¿verdad? Pero de ahí, si rebasamos esos límites, entonces se nos produce la enfermedad. Igual aquí podemos estar, es un continuo, ¿verdad? A veces llegamos a un punto que no sabemos, hay un punto que es la zona neutra, que no es posible distinguir a veces lo normal de lo patológico. Veamos la epidemiología de la salud y enfermedad. En cuanto a la epidemiología de la salud y enfermedad, tiene una base ecológica, ya que uno de los objetivos es el estudio de los factores que condicionan estos procesos en la interrelación con los individuos. Entonces, aquí entra el concepto de la triada ecológica, ¿verdad? ¿Qué contiene la triada ecológica, jóvenes? ¿Se acuerdan? Aquí está. Agente, huésped y medio ambiente. Entonces, se supone, ¿verdad?, que la triada ecológica tiene que mantenerse un equilibrio entre estos tres. Si hay un desequilibrio en la triada, entonces cuando nosotros se nos produce la enfermedad. Bueno, no se limita a señalar dicha relación, sino que se analiza con mayor detalle, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice este análisis? Las distintas etapas de la interacción que hay entre el agente y el huésped, porque también tiene etapas, ya lo vamos a ver dentro de la historia natural de la enfermedad. Descubre la evolución del proceso antes que se presente la enfermedad y posteriormente cuando el individuo ya se enferma, ¿verdad? Entonces, cabal, ahí estamos hablando de la historia natural de la enfermedad. La subdividimos en antes que se produzca la enfermedad y después que se produzca la enfermedad, ¿verdad? Antes es cuando entramos en contacto con el microorganismo, ¿verdad? Y entra la triada ecológica y empieza la interacción entre el agente, huésped y medio ambiente. Y si nuestro sistema inmune está debilitado y no es capaz de detener la enfermedad, entonces nos rebasa nuestro sistema inmune, nuestros linfocitos, y viene la enfermedad, ¿verdad? Ya afecta a nuestro organismo y se nos produce la sintomatología. ¿Por qué? Ya estamos enfermos. Entonces, cuando ya llegamos a los establecimientos de salud, ¿verdad? Ya podemos hablar de la sintomatología, ¿no? Que tengo esto y esto y esto. Pero vean ustedes que detrás de esa sintomatología que hemos presentado, todo lo que viene antes de la enfermedad, ¿sí? Todo el proceso, ¿sí?, que ha habido para que se produzca la enfermedad. Se puede hablar entonces también de esta historia natural de la enfermedad en pacientes con enfermedades crónicas que no sean infectocontagiosas.
podemos aplicar el concepto de historia natural de la enfermedad. Por ejemplo, la desnutrición, que se va a hacer el pan nuestro de cada día de usted. ¿Se podría aplicar la historia natural de la enfermedad? ¿Quién me opina? Por favor, uno. ¿Podría repetir la pregunta? Claro, Camila. Tenemos la historia natural de la enfermedad, ¿verdad? Un antes y un después de la enfermedad. Estamos hablando de enfermedades infectocontagiosas, ¿verdad? Que entra el microorganismo, que entra en interacción con el medio ambiente y producen estímulos y nos da la enfermedad. Vale. En cuanto a infectocontagiosa se refiere, pero podríamos aplicar este concepto también a las enfermedades crónicas, llámese diabetes, hipertensión, artritis reumatoide, la que ustedes gusten. ¿Lo podríamos hacer? Yo creo que sí. ¿Quién da más? Yo creo que sí. Sí. Claro, todas las enfermedades se pueden desglosar y se pueden explicar en base a la historia natural de la enfermedad. Vaya, para ser diabético, por ejemplo, tenés que tener interacción con el medio externo, tenés que traer tu carga genética, el medio ambiente, ¿sí? Ya tenés que ya sabemos que el diabético, por ejemplo, es un paciente que tiene una alta carga genética. O sea que esa enfermedad es hereditaria, ¿sí? Entonces, aparte de eso, tiene malos hábitos dietéticos y la persona, aparte de eso, es sedentaria, ¿verdad? Llega un momento a haber un estímulo, un tal daño, ¿sí? Dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Que en este caso, ¿a quién dañamos? A nuestro páncreas. Viene y se produce el estímulo. Cuando se produce el estímulo, ¿sí? Empieza la sintomatología. ¿Ya? Polidipsia, polifagia, poliuria. Entonces ya los pacientes, miren, no sé qué tengo, doctora. Fíjense que me da una sed, tomo agua y no se me quita. Bueno, pues eso puede ser deshidratado. Y me da un hambre terrible. Y una gran orinadera. Entonces ahí te va marcando las pautas, ¿sí? Para decir, bueno, toda la sintomatología que ya es la punta del iceberg que vimos, ¿verdad? La enfermedad ya no está silente, sino que ya nos está dando una sintomatología, ya nos está avisando que algo está pasando en nuestro cuerpo, ¿verdad? Pedimos ayuda. Entonces de ahí ya hacemos uso de la tecnología, de los avances, ¿verdad? En este caso serían los exámenes de laboratorio y todo lo que se necesita. Entonces, sí, precisamente, se puede explicar estas enfermedades crónicas en base a la historia natural de la enfermedad, ¿verdad? Acuérdense, habíamos hablado estábamos mencionando la actividad ecológica, el agente, el huésped y el medio ambiente. ¿Qué es agente? Son aquellos microorganismos capaces de producir enfermedad, ¿sí? Pueden ser físicos, pueden ser químicos, pueden ser biológicos y sociales. Entonces ya ven que la gente no solo se refiere a un microorganismo en sí, sino que ciertos factores, ¿verdad? Social, biológico, físico, químico, lo que quieran. Pero los de mayor importancia son los biológicos, ¿sí? Se dice, ¿verdad? En cuanto a la gente se refiere. Los agentes biológicos pueden ser un virus, un hongo, una bacteria, un parásito, ¿sí? Agente. El agente depende del tipo del agente.
la cantidad, o sea, cuánta cantidad de microorganismos hay, cómo se adapta a su entorno o dentro del cuerpo. Acuérdense que hay muchas enfermedades infectocontagiosas que son difíciles de erradicar o eliminar. ¿Por qué? Porque el microorganismo tiene una gran adaptabilidad y hay demasiada cantidad, que ya vamos a ver la terminología correcta para eso. Entonces ahí hablamos de virulencia, ¿verdad? Por eso habla infectividad, virulencia, patogenicidad, ¿sí? Entonces a veces hay unos agentes que son tan virulentos y tan patogénicos, ¿sí? Que son difíciles de erradicarlo de nuestro microorganismo. Entonces, desgraciadamente, podemos fallecer porque son muy letales. Por ejemplo, podemos hablar, pues eso no es letal porque hay gente que se cura, ¿verdad? Pero, si tiene, hablando del COVID, si tiene el sistema inmune debilitado, tiene una comorbilidad, hay mayor probabilidad, de que fallezca el paciente, ¿verdad? Hablamos de la carga. Otras enfermedades que causaron pánico no hace mucho tiempo, el SARS, que por cierto ustedes si se dan cuenta, de allá de por Asia vienen todas esas cachimbos de enfermedades. Sería tan bueno que se hiciera una investigación epidemiológica porque se origina realmente de aquellos lugares este tipo de enfermedades. El SARS, ¿se acuerdan de que fueron unas médicos, personas allá y bueno, la cosa es que fallecieron? Bueno, había japoneses que se aventaban del gran pánico que vio el SARS, que se aventaban de los edificios, imagínense. Entonces el SARS, si te daba, te morías, pues. Otra enfermedad, pero terrible, que no hace mucho tiempo, hasta me acuerdo que aquí nos pusieron en alerta, el ébola. Si el ébola es 100% letal, te morís en 2-3 días. ¿Y cómo te morís? Desangrado, ¿sí? Y hasta el sol de hoy no se ha podido después, se sabe la gente y todo eso, pero como mutan tanto, se adaptan, ¿verdad? Le estás atacando con algo, con algún medicamento y se adaptan de tal manera que es por demás, ¿verdad? No se puede erradicar. Fíjense que este ébola hubo una enfermera, si más no recuerdo, que andaba trabajando allá por África. Esa enfermedad es africana, ¿verdad? Se supone que lo transmite un chimpancé. ¿Cómo llega el ser humano a saber? Pero bueno, ¿qué pasó? A la enfermera se la llevaron a Estados Unidos y la lograron salvar y toda la gran bulla se salvó. Pero se imaginan, allá en Estados Unidos. Entonces sí, pero ¿qué pasó con esa señora? A lo largo mucho se salvó, pero a los 2 años se murió. Entonces, imagínense esas enfermedades como son de letales, ¿verdad? Entonces aquí no hay que menospreciar a la gente, ¿verdad? Bueno, las propiedades de las interacciones del huésped microorganismo. Tenemos cierta terminología que es infectividad, patogenicidad, virulencia e inmunogenicidad. Infectividad es la capacidad para causar infección en un huésped susceptible. Patogenicidad es la capacidad para causar enfermedad en un huésped. Virulencia, severidad de la enfermedad en el huésped. E inmunogenicidad, capacidad de la infección para producir una respuesta inmune específica. Puede ser un virus o un microorganismo altamente infectivo y con baja virulencia. Sí,
Claro que sí. O puede ser al revés, ¿verdad? O puede ser muy patógeno, pero poco virulento. O muy virulento y poco patógeno. El huésped es aquel vegetal, animal o individuo humano capaz de albergar un agente en la superficie corporal o en sus cavidades y tejidos. La permanencia del agente en el huésped puede ser transitoria o definitiva, lo que define al huésped como intermediario o definitivo. Acuérdense que tenemos el hospedero intermediario, que solo sirve de vehículo para llegar al definitivo, ¿verdad? El huésped puede ser y depende de que el microorganismo se desarrolle, ¿verdad? En base a la edad, al sexo, la raza, la herencia, a la nutrición, a sus hábitos, a su ocupación, al estado inmunológico, la condición psicobiológica, el estado clínico. Recuérdense que nosotros como personal de salud, cuando digo nosotros ya me refiero a ustedes, porque ustedes ya se tienen que mentalizar que son del personal de salud, ¿verdad? Entonces, por nuestra ocupación, tenemos más riesgo a otras personas a padecer enfermedades. Por ejemplo, ¿por qué nos vacunan a nosotros primero? Todos los días estamos en contacto con pacientes enfermos, ¿verdad? Creencia de algunas personas que llegan a la consulta y dicen, es que yo quería que los médicos no se enferman. Que no nos vamos a enfermar. Entonces, nos enfermamos, inclusive quizás hasta mucho más por estar en contacto con ellos, ¿verdad? El medio ambiente. De él dependen en gran parte la presencia o persistencia de distintas fuentes de infección o de producción de agentes externos, ¿verdad? Entre más tengamos un medio ambiente saludable, favorece más a que tengamos buena salud y desfavorece que se nos propaguen enfermedades, ¿verdad? Son un ambiente sano, que haya libre de basura, que no haya hacinamiento, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Humo, todo eso. Permite el establecimiento de mecanismos de transmisión y la existencia de vectores, reservorios y huéspedes intermediarios. Si tenemos un medio ambiente contaminado, ¿verdad? El medio puede ser físico, social, biológico, ¿verdad? El medio ambiente. Acordándonos de la tríada ecológica, de la agente causal, el huésped, lo que estamos enfermando y el medio ambiente. Y podemos la tríada ecológica del dengue, ¿verdad? Tan común, agente causal, la Aedes aegypti, pero que estamos favoreciendo a que haya este zancudo porque hay aguas contaminadas, estancadas, aunque a este le gusta el agua limpia, les diré. La humedad, entonces, estamos favoreciendo que se desarrolle y que esa área encuentre un huésped, ¿verdad? Nosotros. Se alimentan, tengo entendido yo, de vacas y todo lo que sea, pero no es lo mismo picar a un huésped como el ser humano, porque seríamos como un hotel para ellos, ¿verdad? Algo idóneo para ellos que otro animal. En cuanto a la cadena epidemiológica, ya vamos a terminar, es la secuencia de elementos que intervienen en la transmisión de un agente, desde una fuente de infección a un huésped susceptible, o sea, los pasos que sigue un agente causal desde su hábitat natural hasta que llega a nosotros, ¿verdad? Que somos el hospedero susceptible. Aquí tienen los elementos básicos de la cadena epidemiológica que posteriormente ustedes también la van a desarrollar. El agente infeccioso, el reservorio, hay huésped susceptible, la puerta de entrada, cómo se transmite, puerta de salida. Vean ustedes el dengue, primero el agente causal, el virus del dengue,
se encuentra en los reservorios, en el agua estancada. La puerta de salida es la piel. Vía de transmisión, el vector, ¿verdad? Que este es, ¿cómo se llama? El agente, no el definitivo, es el intermediario. Viene, pica, y mete el agente causal por la piel, ¿verdad? Que es la puerta de entrada a los hospederos susceptibles, que es el... Bueno, jóvenes, ¿alguna duda, pregunta? ¿No se me están durmiendo? No, doctora, aquí estamos.